Tribu Dani, Papúa Occidental, rituales funerarios. Mujeres que se amputan voluntariamente los dedos. Es que ¿dónde? Esto es una locura. ¿Dónde has ido, tío? Es que claro, pero es que al final volvemos a lo mismo. Claro, esto no son bailes, esto ya es otro nivel. Esto es otro nivel. Volvemos a lo mismo. Cuando tú crees en algo espiritual, en una bendición, en un Dios, es que eres capaz de hacer lo que sea, tío. Y eso es uno de los motivos por los cuales evolutivamente la superstición se ha mantenido. Porque es un motor que nos empuja a hacer cosas de las que no seríamos capaz sin la superstición, ¿no? Uh-huh. Esto es algo bastante interesante, ¿no? Es decir, nosotros como sociedad, uh-huh, cualquier primate puede estar compartiendo grupo con 70, 100 individuos. Los humanos hemos conseguido juntarnos en una misma sociedad decenas de miles, cientos de miles, millones de personas gracias a creencias, ¿no? Gracias a que creemos en un Dios. Fíjate las cruzadas, la Guerra Santa, tal. Eso nos hace ser una piña, creencia, ¿no? a una nación. Creencia en una nación, incluso a unos un mismo valores, lenguaje. Uh-huh. Sí, pues a los valores comunistas. Bueno, pues todos los comunistas de diferentes naciones dan su vida, ¿no? Por esa creencia. Uh-huh. Entonces es algo que analizo en el próximo libro, ¿no? Los motivos biológicos de la superstición me parece algo fascinante. Bueno, volviendo a los Dani. Los Dani son también otra cultura que mola mucho, tío. Ahí tienen... Yo la primera vez que fui a investigar unas momias, las momias de Huamena. Los Dani... No son las momias aliens de México, ¿no? No. ¿Eso qué ha pasado? Era un fake, ¿no? Hombre, claro, hombre. Eso parecían te lo juro, extras de Men in Black 2. Sí, ¿verdad? Yo es que vi alguna foto, pero estaba de viaje y no sé cómo acabó eso. No, yo creo que... Bueno, no, creo no, que se... Era falso. Que es que era falso, sí. Se ve que era con trozos de animales. E incluso puede ser que hubieran pillado, que eso es lo jodido, algún resto humano de alguna momia. O sea, que al final estás destruyendo algo histórico. Vale. Sí. Hay un vídeo de Santa Olalla que lo explica muy bien, todo con detalle y las pruebas incluso que se han hecho a las momias estas. Que ha salido ADN de diferentes especies. Sí. Y el cráneo, que seguramente el cráneo es de un animal que le han cortado el morro para... Sí, bueno. Show La total. peña se aburre, ¿eh? Sí, mucho. Pero bueno, esto no es el caso, ¿no? No. Los Dani tenían... Bueno, ya no lo hacen, ¿no? Tenían la costumbre de momificar a las personas que habían sido importantes. Entonces los líderes espirituales o políticos pues los momificaban con un proceso de momificación que es diferente al de los egipcios. Aquí lo que hacían era como ahumarlos, ¿no? Los ponían en un palito y le daban vueltas sobre la hoguera hasta que se quedaban como carbonizados. Hostia, era totalmente diferente. Muy diferente. Y además mola mucho porque los guerreros Dani, tienen un septum donde se introducen colmillos de cerdo así súper grandes y van con una corona hechas de plumas de pollo, y luego tienen una calabaza en el pene. Es como la cáscara de un calabacín, que se llama la coteca, ¿no? Entonces, calabaza para los afortunados, calabacín para los que no van tan bien. Exacto. Entonces la estética es brutal, ¿no? Sí. Y yo quería ver eso, los guerreros con su arco y su flecha, con los dientes de cerdo, la coteca, y documentar las momias, porque el gobierno de Indonesia, en este afán de homogeneizar el país, como siempre ocurre, llegó allí y destruyó todas las momias, las tiró al río, las destruyó, solo quedan 5. Wow. Y yo tenía la misión de encontrar las 5 momias de Huamena, solo encontré 3, pero bueno, moló mucho. Más de la mitad. Entonces yo iba al viaje para eso, yo no tenía ni idea de todo esto de los dedos. Y estábamos viendo un ritual, estaban sacrificando un cerdo, que también tienen esta ceremonia del sacrificio del cerdo, y de repente veo a una mujer que está cargando el cerdo que va a ser sacrificado y que le falta un dedo. Yo le hice la foto y recuerdo esa misma noche, revisando las fotos, digo, joder, esta mujer que le falta un dedo. Y tampoco me planteé mucho más, porque dije, bueno, pues aquí puedes perder un dedo por 1000 cosas, claro, ¿no? Y de repente estaba yo viendo esa foto con ese pensamiento. Y llega otra mujer que nos estaba sirviendo el café, veo que echa el café de la cafetera y que le faltan 2 dedos, ¿no? Entonces ya ahí mi espíritu científico dijo, bueno, aquí a lo mejor pasa 1 algo, vale, ¿no? 2 no. Y le pregunté al guía y me dijo, sí, estos son los rituales funerarios. Digo, ¿cómo los rituales funerarios? Sí, cuando muere un hombre, en la comunidad Dani, las familiares que son mujeres se cortan un dedo, como señal de dolor, ¿no? Por la pérdida de este familiar, y también porque dicen que ese dedo amputado, que es un sacrificio, si se entierra junto al muerto,
es como un donativo a los dioses para que el muerto alcance el paraíso con mayor posibilidad, ¿no? O más rápido, lo que sea. Y flipé cuando me contó eso. Es que para los Dani la mano simboliza la comunidad, en el sentido de que los dedos son diferentes, de diferente tamaño, grosor, longitud, pero cooperan para llevar tareas en común. Entonces, cuando muere alguien, es como si faltase un dedo, falta un miembro de la comunidad. Y como siempre son las mujeres las que pringan y las que tienen que cortarse el dedo. Esto sí que es algo constante que he visto en todas las comunidades. Las mujeres suelen ser las que acaban con los castigos más severos. Y bueno, ellas lo muestran con orgullo, ¿no? Y cuando le dices, enséñame las manos, hacen así, y hay alguna que no le queda ningún dedo, o le queda uno o dos. Se suelen dejar estos dos, ¿no? Para hacer pinza, por lo menos. Y te lo muestran con orgullo, ¿no? Para que veas lo que han sido capaces de hacer por la comunidad, el dolor que han entregado. Y se lo cortan a ran de la mano, dejan dedo y solo es la parte de... Suele ser falange a falange. Vale. Y esto lo hacen con una... Primero atan el dedo para que pierda un poco la sensibilidad y luego con una piedra afilada, ¡pam! Que es que no hay anestesia ni nada, evidentemente. No hay anestesia. El marido o el padre o el hermano, un hombre, es el que le hace la amputación. Y luego le ponen unas hierbas cicatrizantes. ¿Tú lo has visto eso? No lo he visto. ¿Por qué no lo he visto? Porque el gobierno indonesio lo ha prohibido. Normalmente los gobiernos prohíben todas las prácticas tribales que consideran salvajes porque pretenden homogeneizar el país y modernizarlo, ¿no? Entonces el gobierno lo ha prohibido y aunque en algunos pueblos remotos lo siguen haciendo, pero no te dejan verlo para que el gobierno no sepa que ahí se hace. No te si yo hago chives. fotos, pues no. ¿Y qué opinas tú a nivel ya personal de que los gobiernos, este tipo de rituales muy barbáricos, muy de amputaciones, autolesión, incluso muerte, lo del bebé, todo lo más heavy, ¿vale? Sí. ¿Cómo ves que se prohíba por ley? Pues no lo sé, ahí tengo sentimientos complicado encontrados. También, ¿verdad? Es bastante complicado. Yo sí que creo que cuando la prohibición es por ley, es decir, cuando se obliga, no sirve de mucho, porque se sigue haciendo y se sigue haciendo a escondidas, con menos garantías sanitarias, y para que haya un cambio en una comunidad, lo habitual, para que funcione ese cambio, es que el cambio venga desde dentro, que sea un cambio voluntario. Cuando tú prohíbes algo, no suele funcionar. Ahora bien, hay cosas que creo que no deberían hacerse, ¿no? Como lo de las hienas y el niño. Entonces es difícil de saber. Pero sí es cierto que las prohibiciones del gobierno no suelen tener la finalidad de proteger a las comunidades. ¿No? Suelen tener la finalidad de controlar a las comunidades. Cuanto más cosas, más tradiciones prohíbes de una comunidad, más se parece al final al total de la nación. Y una nación más parecida es una nación más fácil de gobernar. Sin duda. Si tienes 200 tribus con 200 tradiciones... Eso que a lo mejor no te reconocen ni como líder, ni te reconocen como autoridad en nada. Si tú vas tapando características culturales, ¿no? Es que esto sanitariamente no está bien, es que esto es muy salvaje, es que esto hay que modernizarlo, al final vas homogenizando. Creo que cuando ves estas cosas tan duras, ¿no? Como amputarse dedos, es que no estamos hablando de una tontería, estamos hablando de algo tan básico como la mano. Sí. Y ir amputando dedos. Imagínate que a una mujer se le mueren 3 familiares en un accidente o lo que sea, se tiene que amputar 3 dedos, con lo que va a ser para ella toda su vida jodida, ¿no? Sí. Temas duros, ¿eh? Estamos viendo rituales que parece mentira que existan. Sí. Que por una parte, antropológicamente son súper interesantes, no lo negaremos, porque por eso estoy aquí preguntando, porque me parecen fascinantes y eso nunca va a desaparecer. Pero que se haga hoy en día también me choca, ¿no?